El Polo Sur es más que pingüinos y nieve interminable. Hay un mundo fantasma oculto dentro de él. Mira, está justo aquí en el globo terráqueo. No confundas la Antártida con el Ártico, que está en la parte superior de nuestros mapas. Es mucho menor en tamaño y, seamos honestos, mucho menos misterioso. La capa de hielo que cubre la Antártida tiene un espesor de aproximadamente 1,6 a 4,8 kilómetros, lo que equivale a hasta 16 torres Eiffel apiladas una sobre otra. Esta enorme manta oculta las verdaderas características y contornos del territorio de la Antártida. Todavía no sabemos mucho sobre este misterioso continente y hay que culpar al hielo y a la nieve por eso. Ni siquiera conocemos la verdadera forma y tamaño de este continente. Mapear la Antártida sin algunas palas gigantes es una tarea increíblemente difícil. Pero los satélites aprendieron a penetrar el hielo con sus cámaras, y ahora sabemos que en realidad hay un paisaje antiguo, enorme y dramático bajo la nieve, el fantasma del pasado. Hace unos 90 millones de años, la Antártida era un lugar mucho más cálido. Era en realidad una selva tropical exuberante con montones de plantas y probablemente llena de vida. Incluso tenía ríos que la atravesaban. Luego vino el hielo. Esto ocurrió hace aproximadamente 34 millones de años, durante la transición del Eoceno al Oligoceno, cuando nuestro planeta se enfrió significativamente. Fue el inicio de una de nuestras varias edades de hielo. La Tierra permaneció, pero ahora estaba oculta bajo hielo y nieve que se volvían cada vez más gruesos. A la vista común, la Antártida se convirtió en un desierto blanco, vasto, plano y desprovisto de características. El tiempo pasó. Esta enorme capa de hielo se movió, suavizó y desplazó el suelo que tenía debajo. Durante millones de años cambió el aspecto de la Tierra. Ahora, si miráramos bajo el hielo, no habría rastros del Polo Sur original, excepto por un lugar. En áreas donde el hielo es especialmente grueso y no se mueve mucho, como en el este de la Antártida, en realidad ha funcionado al revés. Se ha convertido en una especie de manta supergruesa que protege la Tierra. Normalmente cosas como el viento o la lluvia desgastan el suelo con el tiempo de manera lenta, lo que cambia su forma. Pero tenemos esta cobertura de hielo protectora, la cual evita que estos procesos naturales lleguen a lo que está debajo. Entonces el terreno se mantuvo casi igual durante millones de años, como si hubiera estado congelado en el tiempo. Esta área especial cerca de las cuencas subglaciales de Aurora y Schmidt se ha convertido en el fantasma del paisaje de la Antártida. Este lugar apenas ha sido tocado desde que quedó cubierto de nieve hace 34 millones de años. Es una huella histórica, un sitio que puede mostrarnos cómo lucía el suelo de la Antártida antes de convertirse en una pesadilla helada. Cuando los científicos observaron debajo de la Antártida Oriental, vieron un asombroso fantasma. Las huellas de los ríos que fluían allí hace millones de años, diversos valles y unas extrañas islas pequeñas, además de 3 grandes porciones de tierra en forma de letra U. Oye, ¿de qué se trata eso? Como puedes ver, los continentes en nuestro planeta están en constante movimiento. Se deslizan a lo largo del manto de lava ardiente como cereal en leche. A lo largo de la historia se unieron y separaron varias veces. Hace cientos de millones de años, varios continentes formaron parte de un gigantesco Gondwana. La Antártida era uno de ellos. Solía ser una gran masa de tierra. Pero cuando Gondwana se fragmentó, el pobre continente fue estirado por fuerzas tectónicas. Partes de tierra fueron separadas unas de otras. ¡Suaj! Y se desgarraron. Y así fue como obtuvimos estos grandes pedazos o bloques de tierra bajo las gruesas capas de hielo. En cualquier caso, los científicos ahora quieren explorar un poco más este fantasma. Pero para estudiarlo a fondo, necesitan perforar realmente a través del hielo, como usar un popote para llegar al fondo de un batido espeso. Esto los ayudará a recoger algunas rocas y tierra desde muy abajo para aprender más sobre la historia y clima de nuestro planeta. La Antártida es el 5º continente más grande del mundo, aproximadamente más grande que toda Europa o Australia, por lo que compite en tamaño con toda América del Sur. Aparte de la Antártida Oriental que discutimos, hay varias regiones más. La península antártica, el Polo Sur, la Antártida Occidental y el Mar de Ross. El continente es básicamente un terreno congelado y todo su paisaje oculto y misterioso ha sido menos explorado que el terreno de Marte. Solo sabemos con certeza que sin hielo no solo sería plano y vacío, sino que sería un mundo entero lleno de grandes montañas, enormes cañones e incluso ardientes volcanes. Algunos de estos volcanes son tan enormes que sobresalen por encima de las capas de nieve. Solo en la Antártida Occidental hay al menos 138 volcanes, aunque actualmente solo alrededor de 8 o 9 de ellos están activos.
Uno de los más locos es el monte Erebus, el volcán más austral y el más alto del continente, con unos 3.800 metros de altura. Y muy por debajo de la capa de hielo, este lugar alberga cuevas subvolcánicas muy hermosas. Las temperaturas allí son lo suficientemente cálidas para andar en camiseta. La península antártica o Antártica Menor parece un grupo de islas montañosas ubicadas profundamente bajo tierra. Tienen rocas volcánicas más nuevas que son parte del anillo de fuego del Pacífico, el cual es como un gran círculo de volcanes y zonas sísmicas alrededor del Océano Pacífico. La Antártida Mayor es una vasta región casi tan grande como Australia. Comprende la Antártida Oriental y el Polo Sur. Bajo el hielo es una tierra de rocas que han existido durante muchísimo tiempo, incluyendo la zona especial que mencionamos. Probablemente sepas que la Antártida está casi desprovista de humanos. No es de extrañar con una temperatura media de unos menos 43,3 grados Celsius. Pero a pesar de que este lugar es horriblemente frío y desolado, la vida aún se aferra. ¿Lo adivinaste? En el inframundo. En 2017, científicos encontraron rastros de ADN de algas, musgo e incluso posiblemente pequeños animales desconocidos en las profundas cuevas. Eso significa que, incluso en condiciones tan extremas, todavía existen ecosistemas únicos que prosperan en pequeños bolsillos cálidos aislados bajo la nieve. Hubo otro hallazgo increíble bajo la plataforma de hielo Ross en la Antártida. Un ecosistema vibrante dentro de un río subterráneo. Los científicos han sospechado por mucho tiempo que el subsuelo de la Antártida debería tener algunos lagos y ríos de agua dulce. Un día, un satélite divisó allí un surco. Decidieron explorarlo y usaron un taladro de agua caliente para abrirse paso a través del hielo. Cuando llegaron al inframundo, dejaron caer una cámara en uno de esos ríos subterráneos de agua dulce. Al principio pensaron que solo encontrarían algunas rocas o algo así, pero en su lugar se toparon con cientos de anfípodos, diminutas criaturas parecidas a camarones. Los pequeños se aglomeraron rápidamente alrededor de la lente. Los camarones bloquearon la cámara y los científicos no pudieron observar lo que querían. Bastante gracioso, pero al menos eso significa que realmente hay un ecosistema importante en lo profundo de la Antártida. Ahora van a explorarlo. Y todo esto es solo el comienzo del misterioso inframundo. La nieve de la Antártida también oculta el cañón más profundo de la Tierra bajo el glaciar Denman. Bueno, la fosa de las Marianas sigue siendo el punto más profundo de la Tierra, pero es parte de la corteza oceánica, geológicamente hablando. Además, en 1958, exploradores encontraron una enorme cordillera bajo el hielo, tan grande y alta como los famosos Alpes. La cordillera se extendía alrededor de 1.200 kilómetros con picos tan altos como 2,70 kilómetros, y toda esta magnificencia está enterrada bajo toneladas de hielo. ¿Quién sabe qué más podríamos encontrar allí? La Antártida contiene alrededor del 60% de toda el agua dulce de nuestro planeta, lo que significa que sería bastante malo si se derritiera. Por ejemplo, existe este glaciar del juicio final, conocido oficialmente como el glaciar Thwaites. Es una enorme formación de hielo aproximadamente del tamaño de Florida y se está derritiendo ahora mismo. Cada año, los niveles del mar suben un 4% debido a esto. Si este coloso se derrite por completo, los niveles del mar en todo el mundo aumentarán 0,6 metros, lo cual podría no parecer mucho, pero sería catastrófico para las áreas costeras. Afortunadamente, investigadores han descubierto que incluso si su plataforma de hielo colapsara en los próximos 50 años, el glaciar en sí no retrocedería tan rápido como temían. Sigue perdiendo hielo rápidamente, pero sería un proceso bastante lento. Canadá es conocido por sus montañas nevadas, bosques vírgenes, lagos prístinos, gente amable y servicial, y ese delicioso jarabe de arce. Ahora, pueden agregar algo más a la lista: el agua más antigua del mundo. En 2016, investigadores perforaron 3 kilómetros y encontraron un antiguo estanque de agua en la mina Kidd, en Ontario. Se creía que el agua tenía al menos 2.000 millones de años. Agua no tan fresca. El agua se encontró burbujeando en cavernas a gran profundidad, dentro de los 8 millones de kilómetros cuadrados del escudo canadiense, uno de los escudos continentales geológicos más grandes del mundo. El área soporta muy poca actividad tectónica de placas, lo que posiblemente explica cómo el agua permaneció intacta durante tanto tiempo. Los científicos e investigadores analizaron el agua y encontraron gases disueltos de helio, argón, xenón y neón intactos de cualquier fuente externa. Incluso había rastros de microbios que se remontan a miles de millones de años. Este fue un descubrimiento sorprendente para la ciencia que nos permitió mirar atrás en el tiempo a un mundo perdido.
Si el agua que sustenta la vida puede encontrarse a kilómetros por debajo de la Tierra, podría ser posible hallar lo mismo en otros planetas como Marte, Saturno y en las lunas de Júpiter también. El punto Nemo es el lugar más alejado de otro en nuestro planeta, oficialmente llamado el Polo de Inaccesibilidad Oceánica, algo así como mi espacio de estacionamiento. Está tan lejos de la Tierra que los humanos más cercanos a él suelen ser los astronautas. La Estación Espacial Internacional orbita la Tierra a unos 400 kilómetros de distancia, mientras que el lugar poblado más cercano al punto Nemo en la Tierra está a más de 2.687 kilómetros en cualquier dirección. Dado que su título real es un poco largo, fue apodado Punto Nemo en honor al capitán Nemo de 20.000 leguas de viaje submarino. Nemo significa nadie en latín, lo que se adapta perfectamente a esta zona porque no hay gente alrededor. El bosque torcido se encuentra en Gryfino, Polonia. Es una arboleda de 400 pinos excepcionalmente curvados que se plantaron alrededor de la década de 1930. Se doblan hacia el norte en un ángulo agudo de 90 grados desde la base del árbol, pero luego giran notablemente hacia atrás para crecer directamente hacia el cielo. Algunas de las curvas se extienden hacia los lados de 0,9 a 2,7 metros, pero los árboles están sanos y muchos crecen hasta casi 15 metros de altura. Estos pinos torcidos están rodeados por un bosque más grande de pinos de crecimiento recto. No hay explicación de por qué están doblados de esa manera. Las teorías para este extraño desarrollo van desde las condiciones climáticas hasta la intervención humana, pero nadie lo sabe con certeza. El río Hamza es uno de los ríos más largos y anchos de todo el mundo y se encuentra justo debajo del río Amazonas. A una profundidad de 4 kilómetros, este río fluye un poco más que como un hilo en comparación con el gran río que está sobre él. El empuje del agua del río Amazonas hacia el Atlántico es de cerca de 133.000 litros por segundo, mientras que el Hamza solo maneja 3,8 mil litros por segundo. Bueno, como sea, creo que no hay otra opción que ir con la corriente. Tiene aproximadamente la misma longitud que el propio Amazonas, 6.000 kilómetros. Es el ancho lo que ha asombrado al mundo de la ciencia. Tiene de 200 a 400 kilómetros de ancho, en comparación con el ancho del Amazonas, de aproximadamente 1 a 100 kilómetros de ancho. La Cueva de los Cristales fue descubierta en 2000, cuando mineros drenaron agua de una mina de zinc en Chihuahua, México. Y hablo del estado, no del perro, obviamente. Lo que encontraron los científicos fue una cueva encantadora llena de colosales cristales de yeso que medían más de 10 metros de alto y 1 metro de ancho. Eran tan puros que los científicos no pudieron calcular la edad que tenían, pero los investigadores creyeron haber descubierto una muestra de bacterias de 50.000 años dentro de uno de los cristales. También conocido como el Río de los 5 Colores, Caño Cristales es una de las maravillas naturales más asombrosas de toda Colombia. El área está llena de cascadas, piscinas y cavernas, pero el río en sí es la verdadera maravilla. Cada año, entre junio y noviembre, el río hipnotiza a los espectadores con increíbles tonos amarillos, verdes, azules, negros y rojos para crear un arco iris líquido. Una planta roja que crece en el cauce del río es la principal causa de este fenómeno único. Otros colores provienen de las rocas negras, las algas verdes, el agua clara y la arena amarilla, produciendo un efecto nacarado. Los colores cambian cada año debido al crecimiento de las plantas por la lluvia, la temperatura y la luz solar. Durante el resto del año, el lecho del río aparece en un tono verde apagado. Los científicos de Hawái descubrieron que las algas rojas emitían sonidos en las aguas alrededor de los arrecifes de coral. Se pensaba que el ruido provenía del fuerte chasquido de los camarones, hasta que los investigadores juntaron el sonido y la presencia de algas y comenzaron a monitorear las burbujas. A medida que las algas utilizan la fotosíntesis como alimento, producen pequeñas burbujas que se acumulan en sus superficies. Cuando estas burbujas se separan de la planta, emiten un sonido de ping o estallido. Los arrecifes pueden asfixiarse si están cubiertos por demasiadas algas. Descubrir que la fotosíntesis produce un sonido podría ser útil para la preservación del arrecife. Las algas podrían proporcionar advertencias tempranas para los científicos para que puedan evitar que estas áreas vulnerables sean invadidas. Después de que fuertes lluvias y actividad sísmica azotaran el Gran Valle del Rift de Kenia en marzo de 2018, un gran abismo se expandió por todo el territorio. La grieta medía bastantes kilómetros de largo y tenía más de 15 metros de ancho en algunas partes. Esencialmente estaba desgarrando África en dos. África se asienta sobre dos placas tectónicas, las placas de Nubia y Somalí. Muy por debajo de la superficie de la Tierra, impulsadas por el manto activo, las placas se están separando. Esto crea las enormes y extraordinarias fisuras que podemos ver en la superficie. Se necesitarán millones de años para que el gran continente se separe en dos partes, y yo no estaré aquí para ese entonces, pero cuando lo haga, también creará una nueva cuenca oceánica. Ok, los Eucalyptus de Glupta
prosperan en los bosques tropicales de Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Filipinas. Y son como algo sacado de un videojuego o una película de fantasía. Este árbol único, que crece hasta una altura enorme de 76 metros en su entorno nativo, tiene una corteza que muestra rayas verdes, azules brillantes, naranjas, púrpuras y rojas a medida que envejece, un poco como yo. A medida que caen las tiras de corteza, los colores del árbol cambian y se revela la corteza interior verde brillante. Y fuera de la hermosa isla Mauricio en el Océano Índico, hay una vista espectacular que hay que ver para creer. Sin embargo, tendrás que subirte a un avión para tener una vista de pájaro. Lo que parece una cascada submarina es en realidad arena de las orillas que las corrientes oceánicas empujan desde una plataforma costera alta. Cae hasta las profundidades oscuras del océano en el extremo sur de la isla. La mayoría de las aguas del océano alrededor de las islas tienen solo 8 a 150 metros de profundidad, pero esta profunda zambullida es de unos pocos kilómetros, creando la ilusión de una cascada. Esta plataforma oceánica no existía hace unos millones de años, pero la expansión del fondo marino la ha creado recientemente. Los árboles caminantes del Amazonas son una de las formas más singulares y desconcertantes en que las plantas se mueven para llegar al lugar perfecto para todo lo que necesitan. Estos árboles caminan, permitiendo que las nuevas raíces reemplacen a las viejas, mientras buscan más luz solar en el denso bosque. Y a medida que las raíces se fijan en el nuevo suelo, el árbol se inclina hacia las nuevas raíces, dejando que las viejas se eleven lentamente. Viajar a un lugar nuevo con mejor luz solar y suelo más sólido puede llevar un par de años. Esto se debe a que solo se mueven alrededor de 2 centímetros por día o cerca de 20 metros por año. ¿Puedes imaginar esto sucediendo en tu patio delantero? Plantas el árbol aquí y al año siguiente llegará hasta allá. Bueno. En el sur de Costa Rica, 300 petroesferas de piedra están esparcidas por todo el bosque. Algunas pesan tanto como una bola de boliche, mientras que otras pueden pesar hasta 15 toneladas. Su propósito y cómo se hicieron hace tanto tiempo se han perdido para nosotros. Descubiertas en la década de 1930, muchas de ellas fueron retiradas y transportadas por todo el mundo. No fue hasta la década de 1970 que comenzamos a preservar y proteger estas piedras. Si bien son en su mayoría un misterio, los arqueólogos saben que están hechas de grano de orita, similar al granito. Si fueron esculpidas por una civilización, su forma casi perfecta debe haber sido cincelada con pequeñas piedras. La depresión de Danakil en Etiopía es un entorno que parece pertenecer a otro planeta, lleno de piscinas de lava, brillantes fuentes termales de color neón y vastas salinas. Y también es la candidata a la temperatura más calurosa durante todo el año de 34,4 grados Celsius. Gases venenosos llenan el área con las aguas termales repletas de ácido. Y peor aún, solo recibe hasta 200 milímetros de lluvia anual. También es uno de los lugares más bajos del planeta, a 125 metros por debajo del nivel del mar. Bueno, no es de extrañar que sea uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Suena genial, ¿no? Sin multitudes, vamos. ¡Mira esta roca! A primera vista parece una roca común y aburrida, como las que puedes ver al caminar por la playa. Su color no se destaca y su peso es bastante normal, de alrededor de 2 kilogramos. Pero todo cambia cuando descubres que esta roca nació en Marte, viajó hasta la Tierra y terminó en la Antártida. Ahora la historia suena mucho más fascinante. Así que vamos a descubrir los detalles. La investigadora Roberta Score, quien trabajó en el proyecto ANSMET, que significa Búsqueda Antártica de Meteoritos del Programa Antártico de Denver, encontró este meteorito, el ALH 84001, en 1984. Si deseas descifrar el nombre del viajero espacial, puedo ayudarte. Proviene del lugar donde la científica lo detectó, las colinas Allen de la Antártida, de ahí ALH en inglés. Y luego tenemos el año de descubrimiento y el número de la muestra. Si piensas que Roberta levantó la roca y exclamó algo como ¡Yujú! ¡Estoy sosteniendo un pedazo de Marte!, tendré que decepcionarte. Al principio no estaba para nada claro de dónde provenía el meteorito, y algo confundió aún más a los investigadores. Era muy diferente de otros grupos de asteroides encontrados en nuestro planeta. Está bien, pero entonces, ¿cómo descubrieron que se trataba de un visitante de Marte? Todo gracias a rastros de gas similares a los que componen la atmósfera del planeta rojo. Aprendimos sobre su composición gracias al valiente Viking Lander que realizó los análisis necesarios in situ en 1976.
De todos modos, volviendo a nuestro descubrimiento rocoso, es realmente muy especial, y no solo porque llegó desde un lugar muy, muy lejano. De entre esos varios miles de meteoritos encontrados en la Tierra, solo alrededor de un centenar probablemente provienen de Marte. Y aún así, nuestro amigo ALH 84001 es diferente de ellos y parece ser parte de un grupo separado. Entonces, vayamos al pasado y sigamos la historia de vida de este viajero cósmico. Es muy probable que se haya formado hace unos 4.000 millones de años en el planeta rojo. Un día, que no era muy diferente de otros, resultó ser un cambio de vida para esta pacífica roca. Un impacto meteórico la catapultó al espacio y comenzó su propio viaje como un pequeño asteroide. En ese entonces era mucho más grande que cuando fue descubierto en la Tierra. En un momento dado, ALH se acercó a nuestro planeta y, quién sabe, tal vez decidió explorarlo. Así fue como, hace 13.000 años, terminó su viaje espacial colisionando con la Tierra. Este fragmento marciano es el más antiguo que tenemos, pero al principio no era tan popular. Recién en 1996 se volvió mucho más famoso, después de un descubrimiento revolucionario. Verás, algunos investigadores de la NASA comenzaron a preguntarse, bueno, el fragmento es obviamente muy antiguo, pero entonces, ¿podría haber registrado alguna traza de vida que prosperó en Marte en el momento en que se formó? ¿Y adivina qué? Resultó que estos científicos tenían razón. Detectaron trazas de partículas de magnetita muy finas, que eran similares en estructura y composición química a las partículas que tenemos en la Tierra. Se las llama magnetofósiles y son producidas por bacterias magnetotácticas. Entonces, eso podría significar que, en algún momento, hubo alguna forma de vida en Marte. En abril de 2020, científicos de la Agencia Espacial Japonesa hicieron otro descubrimiento. Detectaron nitrógeno que contiene material orgánico de origen marciano en nuestro meteorito. Entonces, ¿quién sabe qué nuevos y asombrosos secretos podría revelar un examen más detallado del meteorito? Por el momento, sin embargo, todo lo que puedes hacer es viajar a la Antártida y encontrar algunos más. La cuestión es que este lugar es excelente para la búsqueda de meteoritos. Sorprendentemente, hemos encontrado cerca de 50.000 meteoritos en la Antártida y cientos de miles aún esperan ser descubiertos. Cada una de estas rocas espaciales puede contarnos una historia sobre la evolución del sistema solar. Por ejemplo, la primera roca lunar encontrada en el helado y desolado continente demostró que fragmentos de objetos espaciales más grandes que los asteroides también pueden terminar en la Tierra. Entonces, digamos que te inspiraste y decidiste ir a la caza de meteoritos hasta la Antártida. Bueno, prepárate para enfrentar serios desafíos. A pesar de su potencial abundancia, encontrar rocas espaciales no es tan fácil como podría parecer. Tendrás que visitar áreas remotas, y aún así no hay garantía de que puedas tener éxito. Y eso es en realidad un gran problema. Los meteoritos están desapareciendo de la vista. En la actualidad, los científicos encuentran cerca de 1.000 meteoritos en la Antártida anualmente. Pero según un nuevo estudio, alrededor de 5.000 más quedan ocultos cada año. Las culpables son las temperaturas en aumento. Preocupados, los científicos desarrollaron un modelo que podría ayudarnos a determinar dónde podrían emerger esos meteoritos. Este modelo era bastante complejo, ya que consideraba la cobertura de nieve, la temperatura de la superficie, la velocidad a la que fluye el hielo e incluso la inclinación del terreno. Después, realizaron simulaciones bajo diversos escenarios de calentamiento. Resultó que los meteoritos efectivamente se hundían más allá de lo visible a medida que las temperaturas aumentaban. Decir que los investigadores estaban molestos es obvio. No esperaban que el cambio climático afectara tanto su trabajo. A pesar de que esas zonas están bajo cero, ese archivo crucial del sistema solar podría arruinarse. Pero volvamos a tu búsqueda de meteoritos. Si quieres aumentar tus posibilidades de encontrar uno, viaja a la base de montañas o afloramientos donde el hielo, que generalmente fluye hacia zonas más bajas, se ve obligado a moverse hacia arriba.
Pero asegúrate de llevar tu rompevientos. En esos lugares, los fuertes vientos barren la nieve, dejando al descubierto un brillante y vívido hielo azul. En lugar de derretirse, este hielo antiguo puede transformarse directamente en vapor de agua y ayuda a descubrir meteoritos que de otro modo permanecerían ocultos. Debes apresurarte, sin embargo. Los meteoritos de la superficie desaparecen rápidamente. Incluso cuando las temperaturas están mucho más bajas del punto de congelación, las rocas aún pueden absorber algo del calor del sol y derretir el hielo. Es como si estuvieran creando túneles subterráneos, o debería decir bajo el hielo, para sí mismos, hundiéndose y escondiéndose de la vista. Algún tiempo después, cuando el hielo se vuelve a congelar, cierra las entradas de esos túneles, atrapa a los meteoritos en su interior y los oculta de la vista. Los científicos admiten que es muy complicado encontrar métodos eficaces para detectar meteoritos. Y si no nos apresuramos a desarrollar tales métodos, podemos perder entre 80,000 y 250,000 rocas espaciales en total. No es de extrañar que los científicos tengan la misión de encontrar más meteoritos. Se están enfocando en las zonas de acumulación de meteoritos. Esos son lugares donde los meteoritos a menudo se concentran en la superficie debido a características específicas de la geología, el flujo del hielo y las condiciones climáticas. Como ya sabes, puedes encontrar meteoritos en el hielo azul sin cobertura de nieve. Esto hace que sean fáciles de detectar, pero encontrar tales focos es cuestión de pura suerte. O tienes que pasar días y noches revisando mapas e imágenes satelitales en un intento de identificar zonas de hielo azul cerca de las estaciones de investigación. Permíteme presentarte a Verónica Tollenaar, una glacióloga, y su equipo. Han desarrollado un mapa inteligente de toda la Antártida. Para lograrlo, utilizaron aprendizaje automático y datos satelitales de la NASA, la Agencia Espacial Canadiense y otros. Este mapa destaca zonas donde podrían esconderse meteoritos basándose en hallazgos anteriores y en todo tipo de datos climáticos y de hielo. Al parecer, los mejores lugares para encontrar meteoritos están a lo largo de los bordes del continente y cerca de las montañas con hielo azul. Desafortunadamente, no solo importa el hielo azul. La temperatura y la velocidad del flujo de hielo también son fundamentales. Por ejemplo, si el hielo fluye demasiado rápido, los meteoritos son arrastrados antes de que puedan acumularse. Así que, si quieres encontrar un meteorito, tienes que esperar condiciones muy precisas. La temperatura de la superficie debe mantenerse por debajo de los 9 grados bajo cero casi todo el tiempo. De lo contrario, los meteoritos se hunden. Puedes comenzar con la región de Allen Hills. Sí, allí fue donde se descubrió a nuestro amigo ALH. Esta zona es una especie de mina de oro para meteoritos, con más de 1000 hallazgos. Pero hay lugares aún más prometedores, como las montañas de Fimbulheimen, y nadie ha buscado allí aún. Podría ser el primero. En cualquier caso, con este nuevo mapa, los investigadores desarrollaron un índice de a dónde ir que clasifica los mejores lugares para buscar meteoritos, haciendo que las futuras excursiones sean mucho más específicas. Y con muchas regiones de hielo azul aún inexploradas, hay montones de meteoritos esperando ser descubiertos. Entonces, ¿qué estás esperando? Supongamos que otra especie, ya sea humanoide o semejante a los delfines, existió hace millones de años. ¿Cómo encontramos sus rastros? Hubo un episodio de Doctor Who sobre una civilización industrial no humana en la Tierra que existió mucho antes que nosotros. Estos reptiles, llamados silurianos, fueron forzados a vivir bajo tierra por un catastrófico aumento de temperaturas. Y ahí prosperaron durante siglos. Eso inspiró a los científicos a crear la llamada hipótesis siluriana. Si hubo una civilización avanzada antes de nosotros, deberíamos encontrar sus rastros en algún lugar. Bueno, intentémoslo. El climatólogo Gavin Schmidt y el astrofísico Adam Frank decidieron investigar esto por su cuenta. Al igual que nosotros, cualquier civilización tecnológicamente avanzada tendría un apetito insaciable por la energía. Por ello, buscan efectos globales que dejarían una marca generalizada.
Por ejemplo, indicios de procesos industriales a gran escala, como plantas y fábricas, y sus residuos. Luego surge la pregunta de cuánto tiempo durarían estas civilizaciones. Si existieron mucho tiempo, deberíamos buscar señales duraderas, como residuos de la quema de combustibles fósiles, extinciones masivas, productos químicos sintéticos no encontrados en la naturaleza e incluso rastros de fisión nuclear. Básicamente, deberíamos buscar el mismo tipo de cosas que los humanos estamos dejando hoy en día como evidencia de nuestras actividades. Sin embargo, esta evidencia no es tan fácil de encontrar. Imaginemos un escenario inquietante, por ejemplo, si la humanidad desapareciera repentinamente. Aunque parece que hemos dejado muchos cambios en nuestro planeta, la civilización del futuro, millones de años a partir de ahora, tendría dificultades para encontrar cualquier rastro de nuestra existencia. ¿Por qué? Bueno, nuestro planeta ha existido durante 4.500 millones de años. La vida compleja en la Tierra ha existido por más de 400 millones de años. En comparación, nuestro periodo industrial solo ha durado alrededor de 300 años y aún no hemos dejado huellas significativas. Nuestro registro de la historia de la Tierra está lleno de lagunas, especialmente cuanto más atrás miramos. El registro fósil captura solo algunas cosas y es muy selectivo e incompleto. En promedio, aparece un fósil cada 10.000 años, y las huellas de dinosaurios son aún más raras. Las montañas se elevan, los océanos cambian, y la tectónica de placas puede borrar fácilmente la evidencia de civilizaciones enteras. Después de un par de millones de años, es probable que cualquier signo físico de una civilización desaparezca. Para encontrar al menos algo, tenemos que buscar patrones de sedimentos extraños o proporciones isotópicas inusuales. Además, los fósiles se forman principalmente en el agua y nos dejan en la oscuridad acerca de las criaturas de la tierra o de las junglas. Entonces, incluso si hubiera existido una sociedad tecnológicamente avanzada hace millones de años, y aunque fueran mucho más avanzados que nosotros, podríamos tener dificultades para encontrar pistas de su existencia. Frank y Schmidt intentan entender cómo podríamos alguna vez encontrar señales de ellos. Descubrir ciudades reales sería la prueba definitiva de una civilización al estilo siluriano en la Tierra. Pero Adam Frank no es muy optimista. Incluso hoy en día, nuestras ciudades cubren menos del 3% de la superficie, lo que hace fácil pasar por alto las ruinas de ciudades antiguas. La supervivencia de una ciudad durante decenas de millones de años depende de si el terreno a su alrededor se está hundiendo, por lo que queda atrapada en la roca o se está elevando, y entonces se desgasta por la lluvia y el viento. Por lo tanto, lugares como el barrio francés de Nueva Orleans podrían tener más posibilidades de quedar en el registro geológico que, por ejemplo, Haight-Ashbury en San Francisco. En cuanto a encontrar artefactos, las probabilidades son bastante bajas también. Ningún teléfono prehistórico sobreviviría millones de años aunque tenga doble vidrio. Encontrar sus restos fosilizados podría ser un poco más prometedor, pero sigue siendo complicado. Considerando que los humanos modernos existimos solo desde hace aproximadamente 100.000 años, es bastante posible que pasemos por alto cualquier rastro de una especie avanzada anterior. Sin embargo, podríamos toparnos con sus huellas en las rocas. La era caótica actual podría dejar una marca distintiva en la historia geológica de la Tierra, en especial porque estamos experimentando un PETM de 2,0. Llegaré a eso en un momento. Se pueden intentar observar los cambios en el ciclo del carbono. Los humanos han estado liberando mucho carbono fósil desde el siglo XVIII. Esto deja una marca especial en la proporción de isótopos de carbono, como una firma que muestra la diferencia entre el carbono en los seres vivos, como las caparazones marinas, y el carbono en la roca volcánica inanimada. Los científicos también buscan señales en la forma en que se disponen los sedimentos. Grandes deltas costeros podrían significar que hubo ríos más grandes creados por personas en esta civilización hipotética. Rastros de nitrógeno podrían sugerir una agricultura a gran escala, donde se usaba mucho fertilizante. Aumentos en los niveles de metales en los sedimentos podrían indicar escorrentía de industrias pesadas. Por supuesto, un único hallazgo como ese no nos diría nada.
Schmidt dice que la clave es buscar múltiples señales juntas. Sin artefactos claros, la singularidad de un suceso podría mostrarse en varias pistas en lugar de un conjunto de cambios vinculados a una sola causa. En búsqueda de pistas al estilo siluriano, los científicos incluso decidieron investigar la Luna. A algunos astrónomos les sorprende que nadie haya pensado en eso antes. Incluso bromeaban sobre la posibilidad de que los dinosaurios construyeran cohetes y dejaran huellas en la Luna o en otros cuerpos celestes. Estos astrónomos piensan que los planetas similares a la Tierra tienden a borrar los signos de civilizaciones de su superficie. Por lo tanto, están explorando la audaz idea de que estos seres podrían haber sido viajeros espaciales. En ese caso, los restos de su tecnología, conocidos como tecnofirmas, podrían estar ocultos no solo en la Luna, sino también en asteroides, o incluso enterrados en Marte. Allí podrían perdurar durante millones o incluso miles de millones de años. Desafortunadamente, hasta ahora, a pesar de haber indagado en los últimos 380 millones de años y haber examinado todos los sucesos sospechosos, los investigadores no han encontrado una coincidencia clara con una civilización tecnológica. Sin embargo, no se rinden. Frank pide más investigación. Por ejemplo, podríamos estudiar cómo los químicos industriales modernos permanecen en los sedimentos oceánicos. Él cree que esto podría ayudarnos a identificar rastros químicos similares en la historia de la Tierra. Si no hay rastros, ¿por qué nos molestamos siquiera en buscar algo así? Esta investigación se basa en los artículos recientes de Schmidt y Frank. Ellos estaban profundizando en el Antropoceno. Es la época dominada por las actividades humanas en la Tierra. Está llena de fenómenos llamados hipertermales. Son sucesos prehistóricos en los que las temperaturas de la Tierra aumentaron abruptamente en un periodo relativamente corto. Son como olas de calor extremas del pasado. Un gran ejemplo de esto es el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, o PETM por sus siglas en inglés. Ocurrió hace unos 55 millones de años y se observó un rápido aumento de las temperaturas globales. Durante más de 200.000 años, la temperatura media de la Tierra aumentó de aproximadamente 12,8 grados bajo cero a 10 grados bajo cero. Estudiamos estos hipertermales para entender cómo ocurrieron, si fue por causas naturales o actividades humanas. Así, estos hipertermales dieron origen a la investigación de Frank y Schmidt. Para estudiarlos, los científicos comenzaron a examinar señales químicas y trazas dejadas en las rocas. Al hacerlo, Schmidt y Frank descubrieron algunos paralelismos inquietantes entre todos los problemas climáticos que enfrentamos hoy y los periodos pasados de cambios rápidos de temperatura. Existe una estrecha similitud entre el PETM y otros eventos hipertermales. Así que todo este trabajo no sirve solo para resolver un misterio histórico. Comprender nuestro impacto en el medio ambiente puede orientarnos a encontrar mejores maneras de vivir en armonía con el planeta y evitar convertirnos en una especie olvidada en el futuro. La Vía Láctea está llena de planetas que podrían ser adecuados para la vida, pero no sabemos si hay otras civilizaciones allá afuera. La Tierra es el único lugar que conocemos con seres vivos. Hace unos 200 años, la gente se preguntaba si podría existir una civilización en Marte. En ese entonces, era una pregunta interesante. Pero una vez que obtuvimos imágenes de sondas espaciales, decidimos que no había evidencias de civilizaciones, y esa idea se quedó en nuestra mente. Ahora, ni siquiera se considera un tema válido para la ciencia seria, ya que se ve como algo un poco ridículo. Pero nadie ha establecido límites claros sobre lo que pudo haber pasado en nuestro propio planeta hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, aunque no haya pruebas, no deberíamos descartar la posibilidad. No olvides, a la humanidad le llevó un tiempo reconocer a los dinosaurios. Tal vez los silurianos solo están esperando su momento. Desde tesoros valorados en miles de dólares hasta flamantes teléfonos y antiguas ciudades, zambullámonos en el agua y veamos qué podemos encontrar. Imagínate ir al río a disfrutar de un paseo en bote. ¿A quién no le gustaría sacar un par de fotos para que los recuerdos de este viaje duren para siempre?
¡Uy! Te ha salpicado el agua. Por suerte, tomaste precauciones y metiste tu teléfono en una bolsa impermeable. Pero, ¿y si se te cae al fondo del lago junto con la funda? Esto es lo que les ha pasado a algunas personas. Un buzo y un youtuber se sumergieron en un río muy famoso entre los turistas y perdieron un equipo valorado en $20,000, incluidos iPhones nuevos y algunas joyas. Quizá hayas visto la imagen de un coche sacado del agua en las películas o en las noticias de la televisión. A veces, los grandes buques de carga se hunden y los camiones que llevan dentro salen despedidos. Eso es lo que ocurrió con el naufragio del Thistlegorm. Se hundió en 1941 en el Mar Rojo, y estos camiones Bedford estaban dentro. ¿Quieres ver algo más valioso como un tesoro? Un carguero británico llevaba lingotes de plata, pero el barco se hundió. Los buscadores de tesoros sabían que había plata en el buque. Desde la década de 1940 han estado buscándola. El equipo de Odyssey Marine tuvo suerte. Hicieron el descubrimiento en 2011. El tesoro estaba a más de 4,200 metros bajo la superficie. El barco había transportado más de 110 toneladas de lingotes de plata. El que la encuentra se la queda. El equipo del Odyssey se quedó con el 80% y entregó el 20% al tesoro de su majestad. Por supuesto, había más objetos en el barco, como cartas, teteras y sábanas de seda. Puedes verlos en la exposición Voices from the Deep, que significa Voces de las Profundidades, en el Museo Postal de Londres. ¿Qué tal un poco de arte submarino? Aquí tenemos a las estatuas Moai polinesias. Estas esculturas se han descubierto en varias zonas del mundo. Por ejemplo, la isla de Pascua está llena de estatuas de distintos tamaños, pero también se pueden ver en Cancún, en la Isla Mujeres y en Punta Nizuc, México. Ver estatuas de cuerpo entero de hace miles de años bajo el agua es una experiencia única en la vida. También se suelen hallar monedas de oro en los naufragios. Muchos buceadores encuentran monedas que valen mucho dinero. Pero hay un buzo de Florida al que le tocó el premio gordo. En 2015, tropezó con un tesoro valorado en casi $1 millón. El hallazgo consistía en 51 monedas de oro, 12 metros de cadena de oro ornamentadas y una moneda rara que se hizo para Felipe V, el rey de España. Antaño eran aterradores y peligrosos, y aún siguen siendo espeluznantes. Me refiero a los barcos piratas. Un naufragio pirata del siglo XVIII fue excavado frente a las costas de Colombia en 2015. El tesoro tenía un valor de entre 4,000 y 17,000 millones de dólares. Contenía piedras preciosas, oro y muchos otros objetos. La siguiente es una ciudad submarina, Neápolis, que fue arrasada por un tsunami. Fue construida en la costa del norte de África hace casi 1,700 años. Los buzos hallaron sus restos en 2017. Los investigadores también han descubierto columnas romanas, así como artículos domésticos y herramientas. Remontémonos a 1503. El explorador portugués Vasco da Gama luchaba contra una tormenta cuando perdió su buque Esmeralda. El barco fue descubierto en 1998, pero tuvo que esperar más de una década para ser recuperado. Los investigadores encontraron allí instrumentos de navegación. No tenían tanto valor como el oro español, pero eran tesoros históricos. En Ámsterdam se pescan bicicletas en los canales. 1/3 de los habitantes van en bici al trabajo. Otros la utilizan para otros fines, como hacer ejercicio o ir de compras. En Ámsterdam hay más bicicletas que residentes permanentes. Por desgracia, muchas bicicletas e incluso algunos coches acaban en los canales. El hecho de que Ámsterdam tenga 165 canales con una longitud total de 100 kilómetros no facilita el trabajo de las autoridades. Obviamente, los propietarios no tiran sus bicis al agua. Las bicicletas pueden acabar en los canales a causa de fuertes vientos, vandalismo, robos o por accidente. Cada año, las autoridades pescan entre 12,000 y 15,000 bicicletas. La siguiente es una ciudad perdida. Heraclión era la puerta del antiguo Egipto al Mediterráneo. Quedó sumergida y oculta bajo la arena. Esta ciudad era famosa. Quizá hayas oído hablar de ella, ya que se menciona en la leyenda sobre Helena de Esparta y París de Troya. ¿Cómo se descubrió esta antigua ciudad? A principios de la década de 2000, un equipo de buzos encontró un enorme fragmento de roca en el fondo del mar y lo sacó a tierra firme. Resultó que era un trozo de la estatua de Hapi, que era el señor del río de los antiguos egipcios. El equipo siguió buscando y encontró otras 6 piezas. A su alrededor también vieron ruinas de templos, piezas de cerámica, joyas, monedas y lámparas de aceite. Incluso un periódico. No, era broma.
El Parque Escultórico Submarino de Granada es el primer parque de esculturas submarinas del mundo. ¿Por qué es tan especial, además de estar situado en las hermosas aguas del Caribe? Puedes ver el parque haciendo snorkel o buceo. Las esculturas están entre 3 y 5 metros bajo el agua. El ambiente es realmente especial. Las esculturas son de hormigón y acero. Algunas llegan a pesar 15 toneladas y están cubiertas de criaturas submarinas. Estas esculturas se colocaron allí para ayudar a proteger los arrecifes, mantener la salud del ecosistema y restaurar la vida submarina en esa zona. Los submarinos están diseñados para sumergirse, así que quizá no esperarías verlos en esta lista. Sin embargo, también se hunden. Los buzos han descubierto muchos submarinos. Por ejemplo, se encontró un submarino australiano frente a la costa de Papúa Nueva Guinea más de un siglo después de que se hubiera hundido. Ahora visitaremos otra ciudad sumergida, pero a propósito, puedes ver las ruinas de la ciudad León, o Xicheng, en un lago de China. Este lago se creó en 1959 cuando se inundó el valle situado en la base de la montaña de los 5 Leones para crear una central hidroeléctrica. La ciudad de 1400 años de antigüedad, ahora en ruinas, quedó sumergida por esta corriente y así siguió durante más de 50 años. Permaneció intacta en el fondo del lago hasta que se empezó a explorar en 2001. Los buzos descubrieron que aún se conservaban muchas estructuras, grabados, leones guardianes y arcos. Los investigadores cartografiaron y documentaron Xicheng. También buscaron la forma de evitar que estas estructuras sufrieran daños. En 2011, se anunció que la ciudad era una reliquia histórica bajo protección. Cuando veas las ruinas de Ciudad León por primera vez, la vista te dejará sin aliento. Imagínate nadando en sus oscuras aguas. A medida que te acercas a la ciudad, puedes ver sus enormes murallas y sus extensos grabados. Maravilloso, ¿verdad? El Museo Subacuático de Cancún es probablemente el mayor museo de este tipo en todo el mundo. No se hundió por accidente, pero ahora alberga un ecosistema acuático. ¿A quién no le gustaría combinar el snorkel y el buceo con una visita a un jardín de fama mundial con 500 esculturas? Colocadas a 9 metros bajo la superficie, estas esculturas están hechas de hormigón marino de pH neutro para que puedan permanecer en el fondo del océano. Además, aquí las esculturas cambian con el tiempo, a diferencia de lo que ocurre en un museo tradicional. Esto se debe a que se convierten en parte del entorno submarino y en el hogar de diversas especies vegetales y animales. En una instalación, casi 450 figuras de tamaño natural se agrupan para simbolizar la coexistencia armoniosa de la humanidad. También está el Antropoceno, un Volkswagen escarabajo sumergido en el arrecife de Manchones. Bueno, esto no es precisamente un objeto perdido, pero es una medusa gigante y quería que la vieras. Esta criatura es conocida como la medusa melena de león y es la mayor especie conocida de medusa. ¿Y tú? ¿Alguna vez has descubierto algo en el agua? En 1952, un avión de la Fuerza Aérea llamado 124 Globemaster II se estrelló contra una gran montaña mientras volaba de Washington a Alaska. Lamentablemente, las 52 personas que iban a bordo no sobrevivieron. El mal clima de la época dificultó la búsqueda del lugar del accidente, e incluso después, todos los intentos por localizarlo fracasaron. Sin embargo, en el 2012, una tripulación de un helicóptero que realizaba una misión de entrenamiento avistó los restos del avión estrellado en un glaciar llamado Colony Glacier, en Alaska. Comenzaron a buscar más piezas y confirmaron que, en efecto, se trataba del avión desaparecido. Desde entonces, durante aproximadamente una década, cada verano diferentes grupos militares han estado ayudando en una operación llamada Glaciar Colony. Han logrado identificar a 40 de las 52 personas que perdieron la vida en el accidente. Los soldados que participan en esta tarea toman muy en serio su promesa de nunca abandonar a un camarada caído. Creen que es su deber traer de vuelta a aquellos que no pudieron regresar por sus propios medios. Otro descubrimiento proviene de los Alpes. En 1991, algunos excursionistas que estaban explorando los pintorescos Alpes tropezaron con un cuerpo humano. Estaba medio congelado en el hielo en la cima de un paso de montaña entre Italia y Austria.
Al principio, la policía local pensó que podría ser un accidente de montañismo, pero en unas pocas semanas, arqueólogos comenzaron a afirmar que este hombre podría haber vivido hace más de 5,000 años. Al final, le dieron al hombre congelado el apodo de Ötzi. Fue nombrado así por el valle cercano de Ötztal. Se ha vuelto bastante famoso como la momia de hielo más antigua registrada. El estado congelado de Ötzi puede que no sea tan único como pensábamos, y ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Los arqueólogos tienen otra teoría. Al principio, todos estaban convencidos de que Ötzi marcaba el inicio de un periodo más frío porque había quedado congelado en el hielo sin interrupciones desde que había perdido la vida. Sin embargo, en las últimas décadas, los glaciares y las placas de hielo en todo el mundo se han estado derritiendo como helado en un día caluroso de verano. No solo Ötzi, sino otros antiguos vestigios como cuerpos, equipos de caza, excremento de caballo e incluso antiguos esquíes comenzaron a aparecer. Así que, los arqueólogos dicen que existen sitios similares. Han encontrado bastantes, y todos encajan perfectamente en este creciente campo de la arqueología glaciar. Parece que a medida que el mundo se calienta, revelará aún más secretos antiguos procedentes del profundo congelamiento. William Taylor y Nick Jarman estaban explorando las nevadas laderas de las montañas Altai en Mongolia. De pronto, encontraron un antiguo tesoro escondido en el hielo. Dentro de él, hallaron un bien conservado eje de flecha de 3,000 años de antigüedad adornado con marcas de ocre. Estaba en perfectas condiciones, algo raro para objetos orgánicos de esa antigüedad. También encontraron otros artículos, como una punta de flecha de bronce con trozos de tendón de animal aún adjuntos. Todas estas reliquias habían permanecido intactas durante cientos de años, ya que habían estado encerradas en el hielo. En Mongolia, las crecientes temperaturas han derretido parches de hielo que permanecieron congelados durante siglos. Descubrimientos similares se han realizado en Yukón, Estados Unidos, Italia, Siberia y Noruega. Se han identificado miles de sitios. Sin embargo, los científicos están compitiendo contra el tiempo para documentar y preservar estos artefactos antes de que se pierdan para siempre. El estudio de estos artefactos desafía la definición de estos entornos como territorios salvajes y muestra cómo los indígenas coexistieron con la naturaleza allí. A veces, las personas también encuentran objetos sencillos. Tan sencillos como una sandalia. Esta, descubierta en uno de los pasos montañosos del centro de Noruega, indica que las personas utilizaban esta ruta aproximadamente hace 1700 años. Esto sugiere que había menos nieve y hielo en esa área en aquel entonces. La sandalia, que data de alrededor del 300 antes de la era común, se parece a las sandalias romanas de esa época. De nuevo, en Noruega, unos cazadores encontraron una espada de hierro en lo alto de una montaña, a más de 1,600 metros sobre el nivel del mar. No hay ninguna tumba cercana, y es desconcertante por qué alguien tendría una espada en un lugar tan remoto. Los arqueólogos especulan que el dueño podría haberse perdido. Entonces, en 2011, comenzaron a aparecer objetos inusuales que se asemejan a ondas gigantes a medida que se derretía el hielo. La datación por radiocarbono sugiere que este objeto en particular fue creado alrededor del 400 a.C. Mide más de 1 metro de largo y tiene cortes de cuchillo. Esto desconcertó a los arqueólogos hasta que un miembro del equipo los reconoció como tang, o alicates, utilizados para asegurar cargas en trineos al transportar heno o hojas para alimento de animales.
La gente de la zona usaba trineos de heno con alicates hasta la década de 1950, cuando los tractores se volvieron más comunes. Ahora, volvamos miles de años atrás en el tiempo. Podemos hacerlo fácilmente al observar este mamut lanudo. Esta criatura luce un poco como un juguete apreciado pero desgastado. El antiguo gigante, cuyo apogeo fue hace 39,000 años, es el mamut mejor conservado que se ha encontrado. Incluso su característico pelaje enmarañado está sorprendentemente bien preservado, habiendo estado atrapado en hielo glaciar hasta su reciente descubrimiento en Siberia. Este notable animal está entrando en escena en Yokohama, Japón. Los científicos están realizando pruebas que podrían traer de vuelta a la vida a esta especie extinta. Cuando se toparon con esta hembra de mamut, descubrieron un tesoro oculto, una muestra de su sangre preservada bajo el hielo. Por lo tanto, creen que esta antigua sangre podría ser la clave para resucitar al mamut. También encontraron tejido muscular bien conservado. Tenía entre 50 y 60 años cuando halló su gélido destino. El descubrimiento de sangre de mamut ha reavivado los debates sobre la ética de resucitar a criaturas extintas como en Parque Jurásico. Su ambicioso plan es implantar un óvulo en un elefante vivo para un embarazo de 22 meses, con la esperanza de que al menos una célula viva de mamut pueda sobrevivir. ¡Súbete! ¡Nos vamos a los Alpes franceses! Estamos en un lugar no muy lejos de donde un avión de Air India se estrelló trágicamente hace 46 años. Nos acompaña un diligente rescatista de montaña y su vecino. Fueron a esta área después de que un grupo de turistas notó algo extraño en un glaciar. Era una bolsa. La embajada de la India en París se enteró y estaba totalmente dispuesta a obtener esa bolsa. Lo que la hace bastante interesante es que tenía escrito correo diplomático y Ministerio de Asuntos Exteriores. El vuelo de Air India estaba en camino de Mumbai a Nueva York cuando se desplomó en enero de 1966. Arrastró consigo a las 117 personas a bordo. ¿Adivina qué más estaba en el bolso además del correo diplomático empapado? Tenía una pila de viejos periódicos indios. Por lo tanto, junto a estos, también encontraron pedazos de la cabina del avión, un zapato solitario y un montón de cables. Verdaderos tesoros inesperados en esa montaña. Durante el verano del 2013, los científicos se toparon con un mensaje dejado por un geólogo llamado Walker, quien lo había colocado allí 54 años antes. Ese fungió en cierta manera como el último testamento del hombre. Falleció justo un mes después de esconder la botella en las rocas de la isla. El contenido del mensaje fue bastante asombroso. En 1959, Walker había medido la distancia desde esas mismas piedras hasta el borde del glaciar, y resultó ser de apenas 51 metros. Para el 2013, esa distancia había aumentado a 122 metros. Los investigadores están convencidos de que este marcado contraste entre las dos mediciones subraya las consecuencias del calentamiento global en curso. Imagina el hielo derretido en las montañas de Noruega como una máquina del tiempo que revela un tesoro oculto. Casi 800 artefactos vikingos, guardados durante más de 1000 años, han sido descubiertos. Nos ofrecen un vistazo a las bulliciosas redes comerciales de la era vikinga y el papel crucial de los pasos de montaña en este antiguo comercio. Entre los hallazgos se encuentran zapatos de cuero, cómodas manoplas de lana, túnicas elegantes, puntas de flecha con plumas, herraduras, bastones y utensilios de cocina del kit del chef vikingo. Incluso hay souvenirs de caballos de carga vikingos.
Estos artefactos nos proporcionan una visión de los antiguos hábitos de viaje y las épocas de mayor afluencia cuando esos caminos estaban llenos de actividad y nos dan una idea de las vidas de los aventureros.